JoJo's Bizarre Adventure, ¿sabes lo que es? Tiene villanos, en este video hablo de ellos. Diablo y Cars, sin duda, tienen que ser los peores villanos de todo JoJo. Superficialmente son ya de por sí bastante parecidos, ambos son drag queens strippers greñudas, eso y que están tremendamente rotos. Sin embargo, hay también muchas similitudes respecto a sus personalidades, para empezar, que no tienen. Ambos son simples villanos megalomaníacos, malos porque sí, con su única meta siendo tener más poder porque... sí, y exagerando además su maldad a niveles caricaturescos. Diablo asesinó a su madre, a su figura paterna, a su hija, Cassie, y quemó toda su aldea solo por proteger su identidad, mientras Cars mató ya a toda su raza solo por llenar su ambición. Sí, ambos tienen un trasfondo, pero no es lo mismo a una motivación, a una razón del por qué son como son. Ambos, además, son los villanos donde más es explícita la filosofía de el fin justifica los medios. En el caso de Diablo, mostrándose con el poder de su King Crimson y sus resultados que... claro, suena muy interesante. Ojalá lo hubieran desarrollado bien y que no fuera llanamente tener un loquito gritando cosas raras sobre su narcisismo y demás sin llevar a ningún lado. Pero, ¿qué sería de Evento Aureo sin el potencial desperdiciado? Ya ni hablar de Doppio que sí, que tuvo sus cositas, pero de por sí tampoco es tan interesante como personaje y esa pelea contra Metallica fue tan... forzada. Y Cars, bueno, él lo dice directamente. Y claro, esta ideología también se aprecia con Enrico Pucci y Funny Valentine, pero de ellos ya hablaré. Ahora bien, lo que hacen las drag queens es justificar con esta frase sus acciones que realmente solo son en beneficio propio y de nadie más porque, reitero, no son más que tiranos unidimensionales sin razones. Con personajes así de simplones, lo más que les queda es ver el cómo se desenvuelven con respecto a la historia, que sean funcionales al menos, pues. Cars es especialmente aburrido porque, no conforme con apenas tener un bledo de personalidad, se reescribe la poca que tiene, de ser un obsesivo de PETA a matar a la ardillita por los loles, y de tener su compañerismo con AC/DC y Wamuu, a demostrar más tarde que poco le importan realmente. Tampoco es que ninguno de los hombres del pilar sea tan interesante, aparte de Wamuu, pero vaya que mantener al personaje envuelto en un aura de misterio, en otras palabras, no decirnos apenas nada sobre él, para que al final su poca caracterización haya sido una mentira, es bastante basura. Que sí, que es para demostrarnos lo malvado que es en verdad, es decir, para mantenerlo lo menos interesante y con la menor complejidad posible, y que su único rasgo sea su maldad. Claro que su pelea final con Joseph es, sin duda, todo un espectáculo, carcajada tras carcajada por tanta estupidez que se sacan todos de la manga. Muchos lo odian, diciendo que esto sí que es escritura floja, pero yo lo veo por lo que es, acción ridícula, graciosa y divertida. Sin embargo, por la misma razón de que Cars sea tan mal villano, es por lo que prefiero la batalla contra Wamuu, quien es mucho mejor como personaje. Ahora, en cuanto a Diablo, él ni peleas divertidas tiene. Aparte de la de Metallica, que es más de Doppio que otra cosa, sus combates son mucho menos interesantes porque King Crimson está tan roto que ya ni siquiera es divertido. Tan solo miren esa batalla final con el Requiem. La única manera de contrarrestar un poder tan invencible era darle al protagonista otro aún más invencible. A muchos les encantó esto, porque ¿qué importa que la escritura sea tan forzada y conveniente cuando pudimos ver todos estos niveles de poder? Lo curioso con todo esto es que, siendo Cars y Diablo los peores villanos, tanto por su maldad como por su pedorra escritura, son también los más importantes de la franquicia. Cars creó la mismísima máscara de piedra, que convirtió a Dio en un vampiro, y las flechas de los stands fueron descubiertas por Diablo, otorgándole el mundo a Dio. Yendo a Dio, sí, es también un loco unidimensional malvado con hambre y sed de poder porque puede, quiere y es gratis. La cosa con el Diablo, y esto no es sorpresa para nadie, es que tiene carisma. Más allá de la grandiosa actuación de voz original, el sujeto es simplemente una máquina de memes, y por eso es siempre graciosísimo ver todas las cosas que se la pasa haciendo. Eso es lo que debes hacer con un villano que es maldad pura. Si no le vas a dar una verdadera motivación o algo más de complejidad, que por lo menos sea divertido de ver. Sinceramente, no entiendo por qué tanto separan al Dio Brando de Phantom Blood del Dio de Star Wars Crusaders, si son en realidad el mismo personaje. Sí, en la parte 3 se la pasa escondido hasta el final casi, pero al menos supo compensar toda su ausencia con tanta ridiculez que hizo en su batalla con Jotaro. Es tan exagerada y tan entretenida por ello mismo que casi se le puede perdonar ese asqueroso final.
Sí, muy malo su Deus Ex Machina, pero ¡ey! Siquiera eso sí fue una pelea. ¿No es así, Gol Deus Ex Machina Requiem? Ahora, si no hablo del Dio de la gravedad de la parte 6, es porque el punto de su personaje es otro. Pero para eso falta. Respecto al otro David Bowie de JoJo's, Yoshikage Kira, ¿qué no se ha dicho ya sobre él? Si bien aparece hasta la mitad de la serie, lo cual es un poco molesto, nos lo compensan dándole todo un arco para él solo. Puedes ver y comprender realmente bien la personalidad, razones y psicología del personaje. No conforme con ser ya tan interesante por sí mismo, tienes entonces su relación con su nueva esposa, el cómo debe autoengañarse para mantener su convicción de que no le importa ninguna otra persona más que sí mismo. Siendo este el primer villano principal, que no es una criatura sobrenatural, tiene que ser él mismo quien se reste su propia humanidad. Adoro sus dos batallas principales, Sheer Heart Attack no tiene debilidades y Crazy Diamond is Unbreakable. El problema con ambas es que se solucionan con demasiadas estupideces hasta el hartazgo. Revivir personajes, situaciones forzadas, conveniencia tras conveniencia. Hasta el mismísimo Bites the Dust es una conveniencia. Sí, es ligeramente más perdonable porque le dan el poder al villano. Pero es un poder que, a la larga, lo que realmente hizo fue solo revivir a Hayato en una situación de estar casi acorralado y poco más. Kira se vuelve más simple durante ese lapso, razón por la cual comete la imbecilidad de gritar su propia identidad secreta a mitad de la calle para que todos lo oigan que era su única debilidad posible. Wow, curioso que eso aplique para dos Kiras, ¿no? De por sí que ni siquiera dejaron mínimo a Rohan Kishibe muerto, aun cuando no solo no hizo nada para derrotarlo al final, a diferencia de los demás, sino que hasta eso hubiera dejado mayor tensión. Digo, por lo menos ya habrían perdido el sujeto que puede controlar mentes. Me gustan algunas cosas del arco, cabe aclarar. Lo importante aquí es que Yoshikage Kira sigue siendo tremendo villano. El sacerdote Enrico Pucci y el presidente Funny Valentine. Ambos lo bastante similares en diversos aspectos, ambos lo bastante únicos como para cada quien destacar por sus propios méritos. En primer lugar, sus trasfondos. Ambos obtuvieron su deseo vía influencia externa, por conocer a alguien más. Valentine, siendo apenas un niño, se enteró de la trágica y cruda historia de su padre, veterano de guerra, determinado valerosamente a proteger a toda costa su único y más preciado recuerdo de su familia, inspirando así al pequeño Funny a luchar también por su nación, naciendo en él y desarrollándose un sentimiento de patriotismo, que no llenó destrozándose en la guerra, sino que lo llevaron a convertirse en el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y, posteriormente, organizar una carrera de proporciones bíblicas por el santo cadáver de Jesucristo, con tal de ser él al final quien tomase la primera servilleta. Enrico Pucci, por otro lado, es un caso mucho más complicado. Con su hermano gemelo habiéndosele arrebatado, separado de su madre al nacer, creció como un pequeño niño deforme, pero muy devoto a la cristiandad. Durante su juventud, como por simple obra del azar, conoce a un singular ser, un hombre que se hace llamar Dio, es decir, Dios, que inexplicablemente lo cura de su malformación. Tras averiguar más y más sobre él, termina por volverse su mejor amigo. Y tengo que decir, los diálogos entre Dio y Pucci me parecen de lo mejor en Stone Ocean. Finalmente ves a profundidad el cómo Dio emplea su gran carisma para conquistar los corazones de tantos de sus subordinados. Pero Pucci no fue el caso, él era algo más. Un amigo, alguien con quien poder conversar amenamente, alguien a quien podía confiarle su vida incluso. Tras perder a su hermana por sus propias acciones, Pucci se siente completamente solo, indefenso. No sabe qué hacer, ni con quién acudir. Ni siquiera parece que pueda bastarle con encomendarse a Dios en aquel momento. Entonces, Dio entra en acción. Vuelve a hacer su magia. Le otorga a Pucci una habilidad que le permitirá mantener las memorias de su hermana vivas por siempre, dentro de él. Le explica su concepto del cielo y su concepto del destino, o de la gravedad. Le especifica que uno no debe detenerse por ningún motivo, sino al contrario, estar dispuesto a sacrificarlo todo por ello, para merecer alcanzar ese objetivo, alcanzar el cielo. Es tras estos acontecimientos que Pucci descubre un nuevo dios,
a quien le dedica su vida y su devoción. Pero no es meramente un siervo de Dio, como cualquier otro, no, porque Pucci no hizo todo lo que logró solo porque alguien más se lo dijera, sino porque él creía legítimamente y desde lo más profundo de su alma que estaba haciendo lo correcto. El mismo Domenico Pucci se lo dice, es la peor clase de mal, el mal que cree estar haciendo el bien, pero de esto me ocuparé más adelante. El punto aquí es que Pucci no es simplemente un lacayo más, porque él era el verdadero mejor amigo de Dio, quien le confesó su respeto incluso. Pucci cree en él debido a las circunstancias y a su presencia. Simplemente fue influenciado por conocer a una persona como ninguna otra, como a todos nos puede pasar. Es eso de lo que nos habla Stone Ocean. Independientemente de si crees o no en el destino, reflexionar sobre el impacto que las personas han hecho en tu vida. Personalmente, yo no creo en el destino. Lo odio como tropo y tema en la ficción porque arruina la atención al hacer que toda la historia se sienta arreglada, como si nunca hubiera habido alguna forma de perder. Pero creo que esta es la mejor forma de implementarlo en una obra, dando así un mensaje trascendental que creo que puede resonar con todos y, tras meditarlo debidamente, dejarles más de una valiosa enseñanza. Refiriéndonos ahora a sus batallas, Whitesnake está también bastante roto. De por sí nadie le pudo ganar en las tantas peleas que tuvo, pero creo que, si bien Pucci sí tiene algo de protección por parte de la trama, o plot armor para que entiendan, que está bien por el lado de que nos demuestra lo amenazante y capaz que es como villano, también hace que la historia sí se sienta algo muy conveniente. En cuanto a Sea-Moon y Made in Heaven, son buenísimas, ambas batallas, de las mejores en todo JoJo's me atrevería a decir, pero si hay combates que son aún mejores, sin lugar a dudas son los de Steel Ball Run. Desde su participación en Civil War, sus peleas contra Wakapipo y Diego Brando, con Diego Brando y Hot Pants, usando Love Train, contra Ball Breaker y finalmente Break My Heart, Break Your Heart, al que considero el mejor arco de todo JoJo's Bizarre Adventure y un 10 de 10. Todas son épicas, gloriosas. Desbordan creatividad sus escenarios y poderes, así como las estrategias utilizadas. Todo esto brilla en realidad porque los personajes nos importan, todos, por sus aspiraciones, diálogos, interacciones y motivaciones. Es Funny Valentine, justamente, de los mejores personajes que hay en la serie. No obstante, hay un pequeño problema con él, y es que no hay mucho que decir sobre su aparición en los primeros 2/3 del cómic, cuando es Gordy Valentine. No es que esté mal realmente, sino que no hay mucho de especial en él durante todo ese tiempo, y dudo mucho que todos los que coincidimos en que él es el mejor villano, lo digamos pensando en cuando esté en esa forma. Contrasta bastante con Pucci, quien está muy presente a lo largo de la historia en la parte 6, ya que es también su trasfondo lo que se desarrolla junto con él. Valentine claro que lo compensa, siendo el último tercio de Steel Ball Run completamente sobre el clímax avanzando e intensificándose cada vez más y más, con él antagonizando como ningún otro villano. Y aparte, mientras él no aparece, la serie nunca pierde el tiempo, ya que se ocupa de presentarnos y desarrollar a todos los demás personajes. En síntesis, hago esta comparación no tanto como un defecto mayor contra Funny Valentine, sino más como un pequeño aspecto en el cual Enrico Pucci es un mejor villano. Su moralidad como personajes es lo que realmente me interesa abordar. Verán, Pucci y Valentine están, de hecho, en contextos casi opuestos. El sacerdote, aún estando en una prisión, combatiendo gente que no es santa tampoco, es presentado como el indiscutido villano, mató gente inocente y ahora nuestros héroes deberán detener su malvado plan. Mientras tanto, los concursantes de la carrera Steel Ball Run poseen una moralidad gris, más debatible. Todos buscan el cadáver con fines egoístas, y si bien algunos son más nobles que otros, tomando en cuenta también sus razones y sus métodos para obtenerlo, termina siendo Valentine quien parece estar más del lado del bien y de la justicia que sus contrincantes, al punto de convencer a Johnny Joestar de que es él quien merece en verdad tener el cadáver, ya que su objetivo es usarlo para brindarle bienestar a su país. Sin embargo, dado todo lo que ha hecho y de lo que ahora es capaz Johnny Joestar, Valentine no puede confiar en él, por lo que intenta asesinarlo sin remordimientos, como ya ha demostrado en el pasado que es capaz de hacer, al igual que Pucci. Ambos están enteramente convencidos de que su causa es por el bien, por lo que poseen toda la resolución, la determinación para asesinar a quien sea necesario con tal de cumplir sus metas.
Notable más aún es el caso del presidente, quien pese a estar a punto de morir, le dio la mayor importancia a asegurarse de que el cadáver quedara a salvo para proteger así a la nación. Si bien, en ambos casos es hasta admirable la determinación que ambos tuvieron para alcanzar sus sueños, dicha determinación podría trocarse también en una obsesión enfermiza. Más allá del si está bien o mal el asesinar a unos cuantos inocentes para salvar a miles y millones, es el objetivo final que poseen ambos lo que yo nunca podría justificar. El presidente quiere usar el poder del cadáver para traer fortuna y bienaventuranza a su país, mientras el cura utiliza su poder para hacer que todos en el mundo puedan prever su destino antes de que éste ocurra y los dañe. En otras palabras, lo que ambos intentan es privar a las personas de que les pase algo malo, sea lo que sea. Valentine lo hace a costa de que todo lo malo que le pueda ocurrir a los Estados Unidos le ocurra a la gente en el resto del mundo, mientras que Pucci ve cómo estar en el cielo el evitar todo malestar. Es aquí donde los dos están equivocados, simplemente porque uno no puede evadir el sufrimiento, porque sería lo mismo que evadir la realidad. La vida de toda persona tendrá siempre innumerables sucesos dolorosos, pero uno no puede ni debe de intentar escapar de ellos. Debe de afrontarlos y tomarlos por lo que son, experiencias y vivencias, como todas las otras lo pueden ser, e intentar sacar siempre lo mejor de ellas. Que el daño que te puedan haber dejado te permita sacar una mayor fortaleza que te prepare para el mañana. Es curioso, porque mi otro villano favorito de la ficción es Gendo Ikari, de Neon Genesis Evangelion, quien justamente es también una mente maestra con un objetivo de escalas mundiales, cambiándolo para siempre y de tal manera que las personas no vuelvan a tener sentires negativos, pero son estas emociones y sentimientos lo que nos hace también seres humanos. El comandante Gendo Ikari, el presidente Fonny Valentine y el cura Enrico Pucci. Todos ellos quieren inhibir a las personas de sentirse mal, de que les pase algo malo, manteniéndolos así en un estado parecido al vegetal, al no poder hacer nada en plena libertad, sino encerrados en una supuesta felicidad perpetua, la cual no es una felicidad real. Una persona puede ser feliz, y aún así tendrá siempre momentos malos, momentos horribles que le quiebren el alma y el corazón. Eso es estar vivo en verdad. Seguirá su felicidad porque, puede o no solucionarlos, será capaz al menos de superar ese malestar y trascender para seguir adelante. Tan solo miren el caso de Pucci, fue el intentar evitar a toda costa que su hermana se enterara de la situación en la que estaban, lo que terminó por involucrar al clan, trayéndole más dolor a ella del que Pucci nunca hubiese imaginado, y por tal motivo, dándose a sí mismo el peor dolor y tristeza de su vida, hasta su muerte, tras ser incapaz de aceptar esta verdad universal y pretender hacer su visión del cielo en la tierra. Y es esta conexión mayor y más elaborada y completa del pasado de Pucci con su motivación y objetivo, respecto a la de Valentine, lo que hace que considere a Enrico Pucci como un mejor personaje y el mejor villano de JoJo's Bizarre Adventure.